Echemos un vistazo a este reporte que ha publicado Manpower Group sobre cómo están las expectativas de empleo para el último cuatrimestre del año. El empleo luego tiene también un movimiento cíclico, ¿no? Cuando el año va terminando, también la campana de Gauss va hacia abajo, y diciembre luego suele ser un mes en donde de pronto hay alguna contracción, alguna ralentización en la generación de empleos. Pero vamos con Manpower, que siempre tiene una metodología muy seria, muy firme, muy consistente para poder medir, ¿no?, la expectativa de empleos nuevos para estos últimos semanas del 2025. Es Beatriz Robles, la directora de Manpower México, quien me hace favor esta tarde de tomarme la llamada para platicar sobre esta encuesta que presenta Manpower Group. Querida Beatriz, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Héctor. Encantada de estar con ustedes y con tu auditorio. Gracias, Beatriz. A ver, ¿cómo pinta? Estamos ya a 2 meses y días de que el año termine, y siempre, bueno, pues el tema del empleo es un asunto estratégico para el país, para cualquier país seguramente, para el nuestro en particular. ¿Cómo pinta el fin de año, el cierre del año en materia de generación de empleos, Beatriz? Mira, el mercado laboral continúa mostrando un desempeño positivo. Tenemos una tendencia neta del empleo de 27% para este cierre de año. Y esto significa que el 44% de los empleadores en México planean incrementar su plantilla laboral frente al 16% que prevé una disminución. Esto, si aplicamos una medida estacional, nos da una tendencia neta del empleo de 27%, lo cual, si bien significa una ligera moderación en la expectativa y cautela por parte de los empleadores, sigue hablando de una generación de empleo. Yeah. Sin duda alguna, no estamos generando el suficiente número de empleos, pero aún estamos hablando de generación de empleo, no de destrucción del mismo. Yeah. Y prevemos una cautela en la contratación, pero, como te digo, estamos aún en una tendencia positiva, lo cual es una buena noticia. Digamos que en números positivos, cuando uno resta de los que se quieren contratar contra los que quieren descontratar, la diferencia sigue siendo a favor. Eso es una buena noticia. Con un déficit, bueno, el déficit es permanente en este país, vivimos permanentemente en déficit en generación de empleos. No solamente ocurre ahora, no solamente ocurre en este último trimestre del 2025, es una constante en el país. Oye, hablemos ahora, querida Beatriz, es Beatriz Robles, la directora de Manpower Group en México. Hablemos ahora de los sectores. Hablemos de los sectores. ¿Cuáles son los sectores, Beatriz, que están siendo mejor evaluados en esta encuesta, que tienen mejores condiciones para seguir generando nuevos empleos en este último tramo del 2025? Mira, el sector con la intención de contratación más optimista es finanzas y bienes y raíces. Ajá. Con 46% de tendencia neta del empleo. A continuación tenemos salud y ciencias de la vida con un 37%. Y un sector que presenta una mejora importante también es el de tecnologías de información. Digamos que estos son los sectores con la tendencia neta del empleo más positiva. Ya. Después, por debajo de la media nacional, tenemos manufactura con 26%, bienes y servicios de consumo con 19%, servicios de comunicación con 18%, y bueno, los sectores con las expectativas menos optimistas en este momento son energía con 15% y transporte, logística y automotriz con 15%. Ya, bueno, pues ahí está el mapa, digamos. Este es el mapa en el país de cuáles son los sectores que están en este momento generando o tienen un dinamismo más amplio, más alto en la generación de empleos en este cierre del año, que insisto, nos dice Beatriz Robles, directora de Manpower Group en México, que pues tenemos un saldo positivo, digamos, a pesar del déficit, que no estamos produciendo o generando el nivel de empleos, la cantidad de empleos que necesitamos en México, pues sí hay un saldo a favor, se están creando más empleos de los que se están cerrando. Oye, a ver, ya hablamos de las regiones, de los sectores. Hablemos ahora de las regiones, Beatriz, porque México también es muy disímbolo y no es lo mismo la generación de empleos que en el norte, que en el centro, que en el sur, que en el noreste. Manpower lo sabe y hace un mapeo, digamos, del país. ¿Cómo está el país en la generación de empleos? ¿En dónde está este rubro o dónde tenemos mayor fortaleza en el país en este tema de la generación de empleos rumbo al cierre del 2025, Beatriz?
La tendencia más positiva la vemos en el sureste y en el norte del país, con 31% de tendencia neta del empleo. En Ciudad de México encontramos una tendencia neta del empleo de 30%. Y finalmente por debajo, centro está en 28%, y por debajo de la media nacional tendríamos al noroeste con 26%, al occidente con 21% y al noroeste con 19%, que sería, digamos, que la tendencia neta del empleo más cautelosa que estamos viendo a nivel nacional. Estos son un poco en cuanto a cantidades. Estoy conversando sobre la encuesta de expectativas de empleo que ha producido Manpower Group, que lo hace con regularidad y con una metodología muy bien cuidada, muy bien diseñada para poder después hacer los comparativos necesarios. Querida Beatriz, cantidad, calidad. ¿Cómo siente Manpower? ¿Cómo ve Manpower también? No solamente el número de empleos que se generan, sino también la calidad de empleos que se generan, que eso es muy importante en este país, ¿no? Porque seguimos teniendo un nivel de pobreza laboral fuerte, en donde la gente sí tiene empleo, pues, pero ese empleo no le es suficiente a veces ni siquiera para el tema alimentario. Más o menos el 40, poquito más, por ciento de trabajadores en México presentan este parámetro de pobreza laboral. ¿Cómo siente Manpower la calidad de los empleos que se están generando en este país? Yo creo que tocas un tema fundamental. Sin duda alguna hay que seguir trabajando fuertemente en que los salarios en nuestro país puedan ser más atractivos, puedan permitir que los trabajadores tengan un nivel de vida digno. Pero esto, como lo hemos conversado varias veces, está acompañado siempre de productividad, siempre de realmente que seamos capaces de producir para las empresas en las que laboramos, de tal forma que las empresas puedan hacer frente pues a los costos de los incrementos de salario que se han dado pues en nuestro país, en el salario mínimo fuertemente, y que esto, como te explico, venga siempre acompañado de un incremento en la productividad. Pero la productividad no se da por arte de magia, la productividad se da por la inversión en capacitación y en tecnología que las empresas hacen en sus trabajadores. Así que, sin duda, es un fenómeno que tenemos que reconocer y que tenemos que acompañar de este incremento en productividad, acompañado, como te digo, de la capacitación y de la tecnología. Y bueno, también sin duda de la capacidad que tenemos todos de mantenernos actualizados y de estar siempre conscientes que lo que hoy sabemos no nos va a garantizar el futuro y el éxito en el futuro. Sí, hay que estar aprendiendo constantemente, ¿no? A aprender a reaprender y estarnos actualizando, porque hoy los cambios son tan rápidos, las demandas son tan disruptivas que sí necesitamos tener una capacidad de aprendizaje todavía mucho más evolucionada. Oye, es Beatriz Robles, la directora de Manpower México, hablando con nosotros sobre esta encuesta que digamos, plantea un escenario de contratación, de generación de nuevos empleos en el último trimestre del año, en donde, aunque hay un déficit, porque en este país, insisto, hay un déficit permanente, se generan muchos menos empleos de los que se requieren, ¿no? de la cantidad de personas en capacidades de trabajar. Aún así, bueno, pues sigue habiendo un número positivo, es decir, se están creando más empleos de los que se cierran. Hace algunos días, querida Beatriz, yo le contaba a la audiencia, le informaba a la audiencia que en los últimos 2 años se reporta una baja ante el Seguro Social de 34,000 empleadores, ¿no? Que yo le decía a la audiencia que no necesariamente significan que hayan cerrado las cortinas esos 34,000 unidades de negocio, sino que quizá muchas de esas sí cerraron la cortina y otras pues simplemente migraron a la informalidad. ¿Cómo ven desde Manpower, ustedes que además tienen datos no solo de México, sino de América Latina, cómo estamos ahora en este país en el tema de la informalidad? ¿Qué está ocurriendo, querida Beatriz, para que en México pareciera que hay más incentivos, digamos, para el tema del empleo informal que del empleo formal? Porque este también es un dato, luego tú nos das algunos reportes del empleo formal, hay mucha más gente seguramente empleada, pero en la informalidad. ¿Qué sucede con esto? Porque también es un tema interesante a la hora de analizar estos números, Beatriz.
Lo que mencionas es fundamental. En nuestro país prácticamente más del 53% de los trabajadores están en la economía informal. Y esto es un reto enorme. ¿Por qué? Pues porque esas personas no tienen seguridad social, no tienen un sistema de pensiones para el futuro y además no pagan impuestos. Y la única manera de generar más empleo formal pues es incentivar la inversión en nuestro país. Incentivar la inversión en nuestro país se logra a través del Estado de Derecho, se logra a través de la seguridad a los inversionistas y se logra también a través de condiciones de certidumbre. Y este año ha sido particularmente complejo porque hay muchas variables que no están necesariamente en lo que estamos controlando, que realmente han puesto a los empleadores en un estado de cautela y a los inversionistas también en un estado de cautela. Pero la única forma de progresar como país es generar más empleo formal, más empleo con prestaciones, más empleo que sea digno, que sea sostenible y que efectivamente tenga los salarios adecuados, pero sobre todo también que las condiciones, los incentivos que en nuestro país existan permitan que esta inversión se dé y que para las empresas siga siendo atractivo poner su dinero en nuestro país y generar este empleo formal que tanto necesitamos. Bueno, ¿dónde podemos consultar, querida Beatriz, esta información que produce Manpower y muchas más? Porque este es un reporte de la expectativa de empleo para el último trimestre, pero ustedes tienen muchas investigaciones vinculadas al tema laboral, información que produce una data extraordinaria para la toma de decisiones de quienes se dedican al sector empresarial, a las finanzas, al tema de la contratación de personal, a la gerencia corporativa, en fin, me parece muy valioso que se pueda utilizar esta información que además Manpower pone pues a disposición de quien tenga interés, Beatriz. Con muchísimo gusto. Me pueden consultarla en www.manpowergroup.com.mx. Oye, directora, pues te agradezco muchísimo. Sabes que me encanta hablar contigo, aprender cosas nuevas contigo y entender con tu experiencia, con tu visión, con los datos que manejan en Manpower, cómo se encuentra el escenario laboral, que es fundamental, ¿no? En este país lo que se necesita son empleos de calidad. La gente lo que necesita es tener un trabajo para sacar adelante a su familia. Eso está más que comprobado. Sí, las transferencias, ok, ayudan un poco. Sí, las remesas, ok, ayudan un poco. Pero las mexicanas, los mexicanos, con todo su talento, lo que quieren es acceder a mejores condiciones de empleo. Te mando un abrazo, querida Beatriz, y hablamos pronto. Un placer, gracias por todo, hasta luego. Gracias. Beatriz Robles, la directora de Manpower Group en México, capítulo México, hablando sobre esta encuesta de expectativas del empleo, donde pues sí hay un número positivo, ¿no? Cuando uno resta los empleos que se esperan producir o generar contra los que se esperan cerrar, pues hay un número a favor, no el que quisiéramos desde luego, pero a favor. Eso ya es una ventaja, ¿no? Se están abriendo más empleos de los que se cierran. Ya vimos que en qué regiones del país, como siempre, hay una diversidad en este tema. El norte sigue estando, del centro hacia el norte sigue teniendo mejores condiciones de empleo, el sur sigue batallando con ello. Eso no es nuevo, es decir, no hemos logrado combatir esas brechas, esas diferencias, irlas cerrando, no ha sido posible por muchas razones, digamos, sistémicas, por muchos vicios, digamos, sistémicos en el modelo económico mexicano. Pero bueno, pues ahí está la realidad y bueno, los sectores, las regiones y las cantidades de empleo y las calidades de empleo que se requieren en este país.